El Campo de Asturias se encuentra con Montse Morán Abogados y ella hoy nos va a hablar de una duda que suele surgir sobre todo en las zonas rurales con el tema de las herencias, concretamente cuando se hereda una casa, Montse. Sí, así es, porque además la casa, al final, quieras que no, y más si hay varios hijos en la herencia, voy a hablar de hijos siempre porque es lo habitual, pero bueno, heredero puede ser cualquier otro. Pues al final tienes un apego sentimental a la casa que siempre fue de la familia, y bueno, en el momento que fallecen los padres o el que quede, bueno, siempre es lo que más litigio suscita entre la gente. Al final unos quieren vender, otros no. Entonces el apego sentimental tiene mucha importancia aquí. Entonces, cuando esa vivienda, cuando esa casa es de varios herederos, bueno, ¿cuáles son las soluciones más habituales y los casos que os encontráis? Sí, a ver, lo ideal, como siempre decimos, es que se llegue a un acuerdo. Eso es lo más beneficioso para todos, porque al final el no llegar a un acuerdo va a implicar más gasto y más pérdida económica a lo mejor del valor de esa casa. Entonces hay varias opciones. Lo más habitual es que unos quieran vender y otros no. Por eso que te comentaba del apego sentimental. Entonces, bueno, se puede negociar que se quede la casa uno de ellos, por ejemplo, vamos a suponer que son tres, se queda la casa uno de ellos y el resto, pues lo que hacen, o sea, se haría entre los tres una extinción del condominio, tributa muy poco, la verdad, y el resto podría haberse compensado pues con X dinero. Otra opción es que se alquile. Esta opción es muy habitual en los casos en los que hay mucho apego sentimental y no se quieren deshacer de la casa o piensan que es mal momento para venderla pues porque los precios de mercado están muy bajos. Y después ya está el momento en que se llega a tal situación que no hay manera de solucionarlo. Y esto es lo peor, porque al final hay que judicializarlo, hay que ir al juzgado. Y cuando vas al juzgado, pues tú lo que, así en resumidas cuentas, lo que te dice la ley es que tú no estás obligado a estar en copropiedad. Tú no estás obligado a mantenerte dentro de una propiedad porque otros digan que no quieren vender, vamos, más o menos. Entonces, lo que el juez hace es liquidar esa casa. ¿Y cómo se liquida? A través de una subasta. ¿Qué es lo que pasa? Pues que aparte de los gastos que origina un pleito, lógicamente, hay unos gastos en la venta y es que encima la casa pierde mucho valor. Pero hay veces que no queda otra y es la única alternativa posible. Y en esos casos, pues ponte una vivienda que a lo mejor tiene un valor de mercado de 200.000, se subasta en 90.000 euros. Claro, el adquiriente muy bien, el comprador. De hecho, bueno, hay empresas que se dedican a ello, pero al final el heredero va a salir muy perjudicado. Con lo cual, lo mejor es que se pongan de acuerdo. Pero esta es la última opción ya. A veces las herencias, sobre todo cuando hay varios herederos, también requieren unos gastos hasta que se vende esa casa. Sí. ¿Hay renuncias? ¿Suele ser habitual? Sí, pero más que nada las renuncias suelen darse antes de llegar a este tinglao, como decimos, porque puede tocarnos el impuesto de sucesiones. Si tú heredas más de 300.000 euros, vas a tener que tributar y a lo mejor es que no te interesa. O si heredas de un tío, ya no tienes ese beneficio de 300.000, entonces igual no te interesa. Entonces las renuncias ya se dan incluso antes de estos problemas. Claro, mejoras al resto de herederos y puede venir otra vez el mismo problema. Entonces renunciar sí cabe, pero incluso se da antes de todo esto. Para evitar sobre todo, quizá gastos a lo mejor. Sí, porque al final tener una casa parada genera pues que si agua, luz, tributos como el IBI, etcétera. Entonces a la gente no le interesa. O hay gente que dice, pues mira, yo quiero arreglarla para alquilarla. Y dice, bueno, pues te vendo mi parte. Y hay muchas negociaciones posibles, pero sí que es verdad que una casa parada genera mucho gasto. Bueno, Montse, vamos a recordar ese tema que ya hemos tratado en otras entrevistas de la importancia de hacer el testamento. Ah, sí, claro. Sí, porque todo esto hablamos en el caso en el que no hay testamento. Que la casa, si es, por ejemplo, el único bien que se hereda, quedaría en el supuesto de ser 3 herederos a un 33,33 para cada 1%. Sin embargo, si hay un testamento en el que el testador, el padre o la madre, dice, pues mira, la casa se la adjudico, quiero que sea para fulanito. Pues fulanito hereda la casa y luego tendría que compensar a lo mejor en metálico a los otros, o los otros se quedan pues con el dinero del banco. Y así no habría ese problema, porque es firmar en notaría, yo me quedo la casa, se pone a mi nombre y ya está. Siempre es recomendable dejarlo todo bien atado, bien documentado, para que haya los menos problemas y complicaciones posibles, ¿verdad? Sí, lo que pasa que, bueno, la gente es muy reacia a hacer testamentos porque al final es pensar en morir y nadie quiere pensar en morir. Y hay mucha gente también que dice, bueno, que lo solucione el de abajo. Entonces, bueno, es el complicado. Que venga. Exacto. Bueno, Montse, pues muchísimas gracias por contarnos pues estas experiencias de tu día a día aquí en el despacho. Muchas gracias.